Bendito Señor Jesús, le damos gracias al Señor por la palabra. Le pido que tú, Señor Jesús, abra los oídos, que la palabra pueda llegar y que ellos puedan atesorar lo que sale de tu boca, bendito Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Quería una palabra que es muy conocida. Juan 3, capítulo 3, versículo 14 al 16. Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Es muy conocida esta palabra, pero quería ahondar en uno de los versículos. Cuando te dicen amén, ¿lo tienen? Dice así la palabra. Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo leía este versículo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué Jesús decía, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y tenemos que ir a Números. A Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. ¿Lo tiene? Y el título dice: la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para poder rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y dice, se desanimó. Todos repitan, desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido y mirase a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué tremendo, ¿no? Y uno puede decir, ¿pero por qué Dios tan malo mandó serpiente? Pero si leyéramos Deuteronomio 8:15, no lo busque, yo leo, dice así: ¿qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal? Quiere decir que en el desierto ya había serpientes, escorpiones, muchos otros animales. Y lo que hizo Dios siempre es proteger a su pueblo. Pero acá hay algo que dice, que el pueblo se desanimó. Ya habían pasado todos los milagros, ellos hacía 40 años que no ganaban una guerra, habían ganado una guerra, todo, pero el pueblo se desanimó. ¿Y ya qué ocurre cuando el pueblo se desanima? Entra la depresión, entra el desgano. Dice que el desánimo es la herramienta más poderosa que tiene el enemigo, que tiene Satanás. Porque con el desánimo vacía iglesias. Muchas veces, hermanos, que duela, muchas de estas sillas vacías es por culpa del desánimo. Donde con a ellos escuchaba a Romina que hablaba por este día, Joana, y hablaban de, a veces uno no tiene ganas de venir, todo entra el desánimo, entra el desgano, no quiere venir a la iglesia, siente que ya no quiere, hace frío porque hace calor, llueve. Empieza a entrar desánimo. Y al pueblo entró el desánimo, pero mire que entró el desánimo y entró otra cosa más, empezó a abrir puertas. Porque si usted sigue leyendo, dice, habla que comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés.
Y cuando entra el desánimo, también en el pueblo nuestro empieza la murmuración. Y empezamos a murmurar del pastor, del líder, de aquel, del otro. Comenzamos a murmurar. Y luego dice que nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Está hablando del maná. Dios todos los días mandaba maná. Ellos no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, tenían que recoger para poder comer. Y estaban fastidiosos con eso. ¿Qué comenzó también a venir? El desprecio hacia las cosas de Dios. Por el desánimo comenzó toda la murmuración, empezó a haber el fastidio, comenzar al desprecio de las cosas de Dios. Entonces, Dios mandó hacer, dice, una serpiente de bronce. Porque mandó serpientes y empezaron a morder y la gente empezó a morir. Dice. Mucho pueblo murió. Cuando salieron los israelíes, el pueblo de Israel de Egipto, dice que salieron 600.000 personas, hombres, sin contar las niñas, niños y mujeres. Así que aproximadamente son 1.500.000, 1.800.000 personas. Era el pueblo de Israel que estaba en el desierto. Y comenzaron a morir mucha gente, mucho pueblo. Y estaba leyendo una nota que hablaba de las picaduras de serpiente, ¿no? Dice que por año son mordidos cerca de 5 millones de personas, de las cuales 400.000 a veces pierden algún miembro porque tienen que ser amputados, y unas 120.000 personas mueren por picadura de serpiente. ¿Y qué provoca la picadura de serpiente? Dice que lo primero que hace es un hinchazón. Acá dice serpientes ardientes porque dice que producía mucho ardor y mucha fiebre. Dice que produce parálisis y en muchas partes empieza a podrirse los tejidos, por eso tienen que ser amputados. Y el pecado es así también en nuestro, así como entra el pecado, muchas veces nos provoca esa parálisis, produce que nuestro cuerpo, algunos cuerpos se empiezan a podrir. Pero a mí lo que más me llamó la atención después de todo esto es ¿cuál es el antídoto? Entonces dice, ¿cuál es el antídoto por una serpiente? ¿Alguien sabe cuál es el antídoto? ¿Cómo se fabrica un antídoto? Dice que se usa el mismo veneno de la serpiente que saca, se coloca en una oveja o en un cordero o en caballo. Y después de un tiempo se le empieza a recoger porque el animal comienza a producir anticuerpos. Y de ahí extraen esa sangre y con eso producen el antídoto. Y uno piensa Jesús murió en la cruz por el pecado de todos nosotros. Se llevó el pecado de todos nosotros y nosotros somos limpiados con su sangre. El Señor recibió todo el pecado, Él hizo anticuerpos, es un antídoto y Él derrama esa sangre sobre nosotros. Y cuando volvemos a leer nuevamente Juan, porque él está hablando a Nicodemo, una persona que sabía las Escrituras, y él estaba hablando a esa persona y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que el Señor estaba hablando es que ¿cómo iba a morir? Él iba a morir en una cruz, crucificado. Así como esa serpiente fue levantada, así el Señor le iba a ser crucificado. Y como el pueblo de Israel tenía que mirar a la serpiente para poder ser sano del pecado, nosotros tenemos que mirar a Jesús en la cruz para poder ser sano de nuestro pecado. El Señor estaba anunciando su muerte, pero estaba diciendo también su salvación. Y uno puede decir, bueno, pero mirar no es muy difícil mirar. Pero lo que habla acá es mirar con fe, que es lo más difícil. Nosotros podemos mirar, pero lo difícil es mirar con fe. Porque esta persona, cuando Dios mandó a hacer esa serpiente de bronce, podía sanar de otra forma, la podía haber hecho de otra forma. Pero mientras Moisés tuvo que derretir bronce, armar esa asta, mucha gente iba muriendo. Armó eso, levantó esa serpiente en un asta y todo
pero el que miraba con fe podía ser sano. Dice que después, como todo pueblo, después más adelante, Ezequías tuvo que destruir esa serpiente porque la gente le prendía incienso, porque enseguida comienza la idolatría. Esa serpiente después tuvo que ser destruida porque el pueblo de Israel empezó a hacer idolatría de eso. Pero el Señor no habla hasta mañana de que tenemos que comenzar a mirar a la cruz. Amén. Como miramos, como el pueblo de Israel, para poder ser sano y salvarse del pecado y de la muerte, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Así es. Así entró en nosotros ese pecado. Si nosotros no miramos a Cristo, no vamos a morir. Es lamentable, pero el pecado trasigue nuestra vida y comienza a crecer. Y muchas veces en el pueblo entra por el desánimo, como entró en el pueblo de Israel. Empieza el desánimo: no, hoy no vayamos, hoy está fresco, vamos el otro miércoles. El miércoles no, vamos el domingo. Y empezamos a desganarnos, empezamos a desalinearnos, empieza, porque el desánimo trae la depresión también. Todos estos son espíritus, hermanos, que entran en la vida de nosotros. Y esto ocurrió hace 3.000 años. Y Jesús, lo que habló a Nicodemo, pasó hace 2.000 años, pero pasa hoy también. Por eso está la palabra, porque sigue pasando en las iglesias de hoy. Por eso muchas iglesias cierran, porque comienza con eso, con el desánimo, comienza con la murmuración, con las divisiones, como hablaba el pastor. Muchas veces el cuerpo no puede estar dividido. Jesús es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo. Amén. Entonces tenemos que erradicar la murmuración también de nuestro pueblo. Y después comienza también el fastidio. Dice: no, aquel no me gusta como predica, aquel no me gusta como se lo está diciendo, no me gusta. Empezamos con eso también. Y acá habla que ese fastidio, dice que empezaron a despreciar el pan liviano. Estaban haciendo que estaban despreciando el maná. El maná es nuestro Cristo, es el pan de vida. Y se estaba despreciando. Entonces por eso el Señor habló y le dijo a Nicodemo, alguien que conocía la escritura de punta a punta, porque esta persona sabía la escritura, le habló y le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es el Señor que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor trae esta mañana, vida eterna. Pero tenemos que mirar hacia la cruz, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Es la única manera que nosotros podemos vencer el pecado, es la única manera que nosotros vamos a vencer la muerte si seguimos el pecado, porque el Señor trajo vida eterna. Y el Señor nos enseña esto, que no tenemos que ser como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces se quejaba, muchas veces añoraba el pecado, añoraba Egipto todavía, donde ellos fueron, porque tenían todavía... Ellos sentían todavía que eran serviles, ellos eran esclavos, todavía tenían un espíritu de esclavitud. Le costó muchos años erradicar esa esclavitud, ese espíritu de esclavitud, porque ellos lo que querían era... Hay unos pasajes en eso que habla que hasta añoraban el ajo y la cebolla de Egipto. Venían todos los milagros que estaban ocurriendo, las cosas que Dios hizo con ellos, porque Dios nunca los desamparó, los llevó por medio de un desierto donde le puso nubes para que lo protejan del sol y ponía columnas de fuego durante la noche para darle iluminación y calor. Les daba agua en el medio del desierto y los cubría de todas las alimañas, le daba de comer porque no daba nada, y el pueblo siempre seguía murmurando. Pero no solamente murmuraban de Dios, sino que murmuraban de sus siervos, murmuraban de Moisés. Y muchas veces en la iglesia se murmura sobre los pastores, sobre esto, y muchas veces no saben el trabajo que hace ese pastor, muchas veces de visitar personas, de ir a ver gente durante Salamanca cuando hace frío, hace calor, ir a visitar armas, todo. Y muchas veces uno murmura, muchas veces uno empieza, cuando se desanima, comienza a murmurar y a hablar de aquel otro líder, y muchas veces no se pone en ese lugar, hasta que uno pasa, porque todos pasamos. Yo no hablo porque yo no lo he pasado, sino que yo también pasé por esa misma situación, hasta que entendí y comprendí lo que hacía la otra persona. Muchas veces es importante ponerse en el lugar de la otra persona para poder ver aquellas cosas que uno a veces critica. Muchas veces la mejor crítica son los hechos. Y lo digo esto, hermano, porque si a mí no me gusta ese color de pintura, yo me vengo con 20 litros de pintura de otro color.
Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos talentos y dones. Dios nos da los talentos, tenemos muchas cosas para dar a Dios. Lo tenemos que poner en práctica. No hablarlo, porque muchas veces desde la crítica es fácil sentarse a criticar. Yo siempre cuento una anécdota que es una persona que se presentó en un coloquio en Alemania, donde se presentaron los más grandes físicos y demás. Y este joven presentó un proyecto y estaban todos los premios Nobel, todas aquellas personas más importantes de ese momento, y comenzaron a criticarlo. Comenzaron a criticar y decir, no, pero esto no puede ser, esto es así, así. Esta persona agarró, enrolló su proyecto y dijo, si usted tiene uno mejor, lo presenta. Y esa persona era Einstein. Entonces esa persona a veces, alguien cuando trae algo y es criticado, no tiene que ser apoyado, pero uno tiene que, desde su lugar, uno cuando tiene muchas cosas para dar, darla. Pero no criticar, porque muchas veces algunos hermanos se pueden sentir lastimados. Porque el Señor no trajo a nadie, nadie está preparado para servir al Señor. ¿No? Él quiere un corazón dispuesto, porque Él es el que prepara a todas las personas. Y todos somos llamados, y el Señor nos prepara. Porque el Señor, si estuviera hoy, no creo que vaya a una escuela teológica a buscar a alguien. Él va a estar con la gente aquella que está perdida, gente que todavía no conoce nada, no sabe. Entonces, cuando el Señor habló a Nicodemo y le dijo esto, es lo que estaba hablando realmente, es que tenemos que ver a Él en su cruz. Él murió por nosotros. Póngase en pie.